Iniciamos la jornada de hoy. Tenemos pendiente un problema todavía. Sigue. Problema 8. Teníamos todavía pendiente dos literales. El literal B. Se refería al cálculo. Llegando María Mercedes Franco. La tercerita. María Mercedes, ya. Bueno, estaba literal B. Cálculo de las diferencias de potencial. Entonces continuamos con eso. Vemos en rama. En rama. Para que se ubique en el gráfico. A, B, hasta D. A eso le vamos a llamar potencial 1 igual, en este caso sería menos la fuerza electromotriz, 1 más R1 por I sub 1 más R1 externo por I sub 1. Entonces esto va a ser igual a menos 15 voltios más un ohmio por 2 amperios más 9,5 ohmios por 2 amperios. Bueno, todo eso me va a quedar 6 voltios. Este sería en esa rama el potencial. En rama CD, que es la rama central, este sería el potencial 2 igual a E sub 2 más R2 por I. Por I2, ¿no? Entonces esto sería igual 10 voltios más 0,5 ohmios por menos 8 amperios. Entonces tendríamos también 6 voltios. Hasta ahí comprobado que sale lo mismo. Y ese es el objetivo, ¿no? En rama
En la rama inferior sería EFD, porque ahí hay una resistencia, ¿verdad? Entonces yo tendría potencial 3 igual a menos E3 más R3 y 3 y más R2 por I3. Entonces tengo menos 3 voltios más 0,1 ohmio por 6 amperios más 1,4 ohmios por 6 amperios. Todo eso me va a dar igual también a 6 voltios. Entonces, comprobado que en las 3 ramas la diferencia de potencial sale lo mismo, ¿verdad? Porque estarían en paralelo, ¿verdad? Cuando están en paralelo es el mismo potencial. Muy bien. Nos faltaría el literal C. Entonces tendríamos que colocar literal C. Cálculo de potencias eléctricas. Cálculo de potencia eléctrica, que es la última parte. Entonces tenemos que hablar de la potencia en este caso generada. La potencia generada. Esto es igual a la fuerza electromotriz 1 por la intensidad 1 más la fuerza electromotriz 2 por la intensidad 2 y más la fuerza electromotriz 3 por la intensidad 3. Entonces esto va a salir la fuerza electromotriz 1, 15 voltios, por el valor de I sub 1, 2 amperios, más la fuerza electromotriz 2, 10 voltios, por
8 amperios. Consideramos el valor positivo, ¿no? Todas los valores son positivos en este caso. Más la fuerza electromotriz 3 voltios por la intensidad 3, 6 amperios. Entonces tendríamos 15 por 2, 30 vatios más 80 vatios y más 18 vatios. En total, entonces, nos da 128 vatios. Esta sería la potencia que existe en el circuito con las 3 baterías. Ahora, la otra parte es la potencia utilizada. Potencia utilizada. En este caso, pues tengo que hacer lo siguiente. La potencia utilizada sería I1 por V1 más I2 por V2 y más I3 por V3. Lo que significa I sub 1, 2 amperios, por el potencial 1, los potenciales son iguales, ¿no? 6 amperios, 6 voltios, perdón, más I sub 2, 8 amperios, considerando lo positivo, o sea, en el sentido correcto, por 6 voltios, y más I3, 6 amperios, por 6 voltios. Entonces tendríamos 12 voltios más 40, aquí serían vatios, perdón, más 8 por 6, 48 vatios, más 6 por 6, 36 vatios. Entonces tendríamos un total de 96 vatios. Y esta sería la respuesta de la potencia utilizada. Siempre la utilizada es un poco menor que la general. Así funcionan los circuitos eléctricos. De esa manera, pues, cumplimos con el desarrollo de este problema que había estado planteado y que faltaba por resolver. Vamos ahora
a pasar a una nueva diapositiva para continuar. Bueno, tenemos una nueva diapositiva, dice principales efectos de la corriente eléctrica. Bueno, hemos señalado 3 de importancia: efecto calórico, efecto químico y efecto magnético. Los efectos calórico y magnético se presentan siempre, cualquiera que sea el conductor, pero el efecto químico solo tiene lugar cuando la corriente circula por un conductor de segunda clase, es decir, hablamos de un material líquido. Por ejemplo, una solución electroquímica es agua más sal común, o agua más ácido sulfúrico, por ejemplo, o ácido nítrico, o una base, ¿no? Hidróxido, por ejemplo, de sodio. También cuando agregamos jugo, por ejemplo, de frutas cítricas, limón, naranja o maracuyá, puede entonces esa sustancia líquida conducir la electricidad y se produce lo que llamamos un efecto químico. En lo calórico, pues podemos ver, por ejemplo, en las planchas eléctricas, en las estufas, ¿qué más? En los artefactos que producen calor, ¿no? En el caso de magnético, eso siempre lo hemos notado, que cuando hay corriente eléctrica, tenemos una atracción de objetos livianos y metálicos, como se muestra en la figura de la diapositiva. Hay un circuito y hemos colocado una brújula. Entonces la brújula se mueve en el momento en que hay el paso de la corriente eléctrica y vuelve a su normalidad cuando dejamos de hacer que el circuito funcione, o sea, se cierra y se abre el circuito. Allí vamos a notar el movimiento de la brújula o aguja magnética. Entonces, eso es un efecto que hay que tener muy en cuenta cuando manejamos la electricidad: el efecto magnético, el efecto calórico y el efecto químico cuando tenemos un conductor líquido o una sustancia que se llama sustancia electroquímica. Esos son los principales efectos. Hay otros efectos, pero no lo vamos a mencionar aquí. Estamos hablando de efectos luminosos, por ejemplo, ¿no? Otro efecto, efectos mecánicos, efectos cinéticos, lo que produce movimiento, tantas otras aplicaciones que se dan a la corriente eléctrica y que le llaman y que producen efectos. Veamos el primer efecto, el efecto calórico o térmico de la corriente eléctrica. Generalmente, cuando hay paso de corriente eléctrica, se produce lo que llamamos calor. A eso se le llama efecto calórico o térmico. Es un tipo de energía, ¿no? Porque la energía puede ser de algunas clases y una energía de importancia cuando hay el paso de la corriente eléctrica se llama energía calórica. De allí que aparece una fórmula, la vemos en la diapositiva. La W significa energía, es igual a Q por V. La Q es carga y la V es tensión o voltaje, ¿no? Entonces, carga por voltaje nos da energía. Pero recuerde que la carga también se la puede determinar multiplicando la intensidad de corriente por el tiempo. Y entonces la fórmula se transforma en intensidad por tiempo y por voltaje o tensión. Aplicando la ley de Ohm, la intensidad, recuerde, es resistencia. A ver, la intensidad la mantenemos
pero el voltaje es resistencia por intensidad. Entonces, hay 2 veces intensidad y de allí que la fórmula puede escribirse como resistencia por intensidad cuadrado y por tiempo, aplicando la ley de Ohm. En todo caso, ahí tenemos 1, 2, 3 fórmulas que pueden permitirnos calcular la energía calórica. Como se muestra en la figura o en la imagen, hay una pila en la que se ha conectado un alambre y una resistencia. La resistencia produce calor. Esas líneas allí que están marcadas significa desprendimiento de calor. ¿Cómo calcular esa energía? Justamente con esas fórmulas que hemos mencionado. El efecto Joule. Ahí lo tenemos al científico en la imagen. Es el fenómeno por el cual la energía eléctrica se transforma en calor. Por ser Joule el físico inglés que lo investigó. Entonces, cuando hablamos del efecto calórico, estamos hablando del efecto Joule. Se basa en las siguientes conclusiones. La cantidad de calor producida por la corriente eléctrica es directamente proporcional a, ahí hay 3 situaciones. Es directamente proporcional a la duración del paso de la corriente. Ahí estamos hablando de tiempo. El cuadrado de la intensidad de corriente, estamos hablando de I cuadrado. Y el valor de la resistencia eléctrica, estamos hablando de R. O sea, la está explicando la fórmula última que señalamos en la diapositiva anterior. Recuerde, el efecto calórico también se llama efecto Joule. Aplicaciones del efecto Joule o efecto calórico. Se aplica en todos aquellos aparatos en que se produce calor por resistencia. Una muestra de eso la vemos ahí en la imagen, una plancha. En una plancha, si usted la ha desarmado, va a ver que los bornes se unen con un resorte, una resistencia que produce calor. Se calienta al rojo vivo y eso hace que toda la plancha, la parte que asienta a la ropa, se caliente. Entonces, para que no haya un calentamiento exagerado, se coloca un termostato y que interrumpe la corriente y hace que nuevamente vuelva a su posición inicial. Una vez que ya esté frío, otra vez se prende el foquito, o sea, el termostato, y vuelve a sufrir el mismo efecto calorífico. El efecto Joule, recuerde, tiene que ver con efecto calorífico. En las cocinas, planchas y calentadores en donde el conductor se dispone en espiral, como un resorte, en el interior de las bombillas donde se producen efectos luminosos por filamentos, dentro de una bombilla o foco, ¿no? También vemos el efecto calórico, por eso es que se calienta el bombillo. En arcos voltaicos producidos en sistemas de iluminación y en los cortocircuitos no previstos con fusibles. Todo esto es lo que se conoce como aplicaciones del efecto Joule. Cuando hay un cortocircuito se funden los conductores, especialmente cuando no hay fusibles, se quema todos los cables, ¿no? Todos los conductores se queman. Entonces, para evitar que se quemen todos los cables, se colocan unos alambres más flexibles de plomo que se funden. Entonces, por eso se llaman fusibles. Hoy día también se utilizan mucho los breakers, que son aparatos que saltan el momento que sube la temperatura exageradamente. Entonces, se interrumpe el circuito y nuevamente se refrescan a todos los conductores. Eso es como protección, pero hay que reparar el daño para volver a articular o hacer que funcione el circuito eléctrico. Otro de los efectos es el efecto químico de la corriente eléctrica. Lo que habíamos dicho es cuando la corriente se la hace pasar por una sustancia líquida que le llamamos sustancia electrolítica, ¿no? En la imagen usted puede ver ahí un recipiente que contiene una solución electrolítica. De cada borne recibe un nombre de ánodo y cátodo, dependiendo si es positivo o negativo. Está una fuente que puede ser una batería y un aparato medidor de corriente que puede ser un galvanómetro. Eso hace que la corriente circule a través del líquido, porque como ustedes ven, los electrodos no están en contacto.
directamente, lo hacen a través del líquido. Ocurre entonces cuando la corriente eléctrica circula por soluciones llamadas soluciones iónicas o electrolíticas, fenómenos que han permitido que la industria produzca pilas o baterías, el dorado, el cromado y el bañado de oro de otros metales. Mire para dónde se utiliza el efecto químico. Hemos visto, por ejemplo, anillos bañados en oro. Eso es mediante un proceso electroquímico, donde se hace pasar la corriente eléctrica por una sustancia líquida. Y entonces el anillo se lo coloca en uno de los electrodos y este es bañado, o sea, recubierto en oro, en este caso, sabiendo que una de las barras pues, que se ha colocado como electrodo está una barra de oro. Esto es un proceso electrolítico que lo puede investigar un poco en línea o en internet para que usted conozca cómo se hace el bañado, el dorado, el cromado. Hay camas, por ejemplo, cromadas en la industria. ¿Cuál es el proceso que se sigue utilizando la corriente eléctrica y un proceso químico que le llamamos efecto electroquímico de la corriente eléctrica? En este efecto químico hay la primera ley electroquímica que se llama de Faraday, por ser Faraday el que investigó e hizo la primera manifestación o descubrimiento. ¿Qué dice la primera ley electroquímica de Faraday? Que la cantidad de electrolito descompuesto, llamémosle M, que es de masa, es directamente proporcional a la cantidad de electricidad, que llamamos Q, o carga eléctrica, que ha pasado por la solución. En este caso, la constante de proporcionalidad se le llama H mayúscula y se denomina equivalente electroquímico. A esta H mayúscula, entonces, que es equivalente electroquímico, se la obtiene dividiendo la masa o cantidad de electrolito para la carga o cantidad de electricidad. H igual a M sobre Q. Es una fórmula importante que se deduce de la primera ley de Faraday. En la imagen usted puede ver el proceso. Hay un ánodo, un cátodo, una fuente de alimentación que puede ser una batería y en este caso están los electrodos que uno es de zinc, ¿no? Y hay una solución, ¿verdad? De la electrólisis del yoduro de zinc. Esto es en química, ¿no? Cómo se descompone, para dónde va el yodo y para dónde va el zinc, el momento que pasa la electricidad. Esta es una ilustración gráfica de la primera ley electroquímica de Faraday. Recuerde la electrólisis del yoduro de zinc en agua. Segunda ley electroquímica, también de Faraday, nos dice que las masas depositadas por una misma cantidad de electricidad están entre sí como los respectivos equivalentes químicos. A estos equivalentes químicos le abreviamos con la letra G. Y ahí está, en forma matemática, esta ley. M1 sobre M2 es igual a G1 sobre G2. Es decir, que las masas están directamente proporcional a los equivalentes químicos. Los equivalentes químicos están, eso en química se conoce, en relación a los pesos atómicos de, en este caso, del compuesto que se disuelve en un líquido, ¿no? En la imagen muestra cómo se disuelve ese electrolito o el compuesto químico y cómo se hace el trabajo con el cátodo y el ánodo cuando pasa por él una corriente eléctrica. La constante electroquímica de Faraday, se la representa con la letra F, tiene un valor de 96.500 coulombs y este es obtenido de la relación del equivalente químico y del equivalente electroquímico. Y ahí hay una nueva fórmula de que F, que es constante Faraday, es igual al equivalente químico dividido para el equivalente electroquímico. Entonces estamos viendo
algunas fórmulas que tienen que ver con efectos químicos de la corriente eléctrica, las leyes de Faraday y la constante electroquímica que tiene el valor de 96.500 Coulomb y que se llama constante electroquímica de Faraday. Cuando tenemos pilas o acumuladores también se las puede agrupar en serie o en paralelo. Si están en serie y queremos saber cuál es la intensidad de corriente, allí hay una fórmula. N por potencial o voltaje dividido para la suma de N por R más R. R minúscula es resistencia interna y R mayúscula resistencia externa. La imagen muestra 3 pilas o baterías de 12 voltios cada una y tienen 1 amperio cada una y una resistencia interna cada una. Están unidas a una resistencia externa, formando un circuito en la que podemos calcular la intensidad de corriente que circula, que según la imagen, pues es 1 amperio. Eso cuando están en serie. Cuando están en paralelo, pues se dispone en esta forma y la fórmula que permite calcular la intensidad ya varía. Entonces ahí tenemos la tensión o voltaje dividido para la suma de 2 términos. El primero es de la resistencia interna dividido por el número de fuentes o baterías más la resistencia externa. Esa es otra fórmula que permite calcular la intensidad de corriente en un circuito cuando tiene pilas o baterías acopladas en forma paralela. El efecto magnético llamado magnetismo tiene que ver con este fenómeno, ¿no? El magnetismo, que es un tipo de energía natural existente en ciertos materiales metálicos que conforman cuerpos llamados imanes. ¿Quién no conoce un imán? Es un imán artificial, por ejemplo, es un bloque generalmente de acero que al acercar pedacitos de algún material de hierro o limaduras de hierro o clavitos, estos son atraídos. Monedas también pueden ser atraídas. Eso es un imán. Esta energía se manifiesta en forma de campos magnéticos capaces de generar fuerzas de atracción o de repulsión, dependiendo de la polaridad magnética de los elementos que interactúan. Polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Es una ley natural. Polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Ahí en la imagen tenemos un imán, hay un polo norte y un polo sur. Entonces, generalmente las líneas de fuerza magnética, en este caso, se dirigen del polo norte al polo sur. Si acercamos otro imán de polo norte cercano a otro polo norte, ahí se van a rechazar. Pero si acercamos un polo sur al polo norte, ahí se van a atraer. Entonces, polos opuestos se atraen y polos del mismo nombre o polos iguales se repelen o se rechazan. Igual que cuando vimos en electrostática, ¿no? Cargas iguales se repelen, cargas distintas o diferentes se atraen. Acá hablamos de magnetismo, polos del mismo nombre se repelen y polos de nombres opuestos se atraen. Ten en cuenta que eso se parece, ¿no? Se parece. El electromagnetismo, que significa combinar la electricidad con el magnetismo, es cuando a través de una bobina o de un alambre que da vuelta, por ejemplo, a un clavo, se le hace pasar la corriente. Entonces, ese clavo tiene propiedades magnéticas o puede atraer, igual que un imán, a materiales que pueden ser de hierro, por ejemplo, ¿no? Los atraen. A ver, en todo caso, estos dispositivos electromagnéticos se utilizan mucho, por ejemplo, en los puertos marítimos, cuando se quiere levantar
algo muy pesado y que es de hierro, entonces se utiliza unas bobinas enormes que tienen electromagnetismo, entonces se los eleva pegándolos a este electroimán, llamémosle así, y se los transporta al lugar deseado. Entonces, recuerde lo que es un electroimán. Es un dispositivo que tiene electromagnetismo gracias a la corriente eléctrica que se hace pasar por él. Son enormes bobinas de alambre que por donde circula la corriente eléctrica y que el material cercano es atraído, ¿no? Generalmente materiales metálicos. Esto es lo que quería mostrarles hasta el momento para avanzar un poco en lo que tenemos que ver con los temas de efectos de la corriente eléctrica. En el libro ustedes ven el electromagnetismo como tema interesante, pero teníamos que enfocar también otros efectos, como el efecto calórico y el efecto químico. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir esto para irnos a ver los primeros problemas que tienen que ver con este tema. Entonces vamos a ir a la pantalla para colocar un título relacionado con este tema. Este dice problemas referidos. A ver, colocamos este título. Problemas referidos a efecto calórico de la corriente eléctrica. Voy a enfocar primero el efecto calórico. Problemas referidos a efecto calórico de la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a colocar entonces el primer problema que tiene que ver con este tema. Dice calcular la cantidad de calor producida durante 2 minutos por una corriente cuya intensidad es de 10 amperios al circular por una resistencia de 10 ohms. Bien, ahí tengo el primer ejercicio sencillito, pero vamos a ver cómo se resuelve. Colocamos datos. Tenemos entonces calcular la cantidad de calor. La cantidad de calor se lo abrevia con la letra Q. Eso significa cantidad de calor. Tengo que más tiempo, 2 minutos. ¿Esto cuántos segundos serían? 120 segundos. 120 segundos.
¿Qué más tengo? Intensidad 10 amperios. ¿Qué más hay? Resistencia 10 ohms. Resistencia también 10 ohmios. Bien. Vamos a los cálculos. Bien. Primero vamos a calcular la energía. La energía se abrevia W, ¿verdad? La fórmula que vimos. A ver, el orden no sé, pero pues recuerdo que es resistencia por intensidad cuadrado y por tiempo. El orden no importa, ¿no? Lo que esté, las tres cosas, resistencia por intensidad cuadrado y por tiempo. Entonces esto es energía. La energía, entonces va a ser igual a 10 ohmios por la intensidad que es 10 amperios elevado al cuadrado y por el tiempo 120 segundos. Bien, se hacen todas esas operaciones, sería 10 por 100, 1000 y por 120, 120.000. Aquí me da 120.000. Y debe salir Joule, ¿no? Porque la energía se mide en Joule. Bien. Hay una fórmula que permite transformar la energía que está en Joule en cantidad de calor. O sea, los Joule, expresarlos en calorías. Entonces, tenemos que recordar, por el efecto Joule, que un Joule es igual a 0,24 calorías. Un Joule es igual a 0,24 calorías. Entonces, podemos decir que Q, que es la cantidad de calor, es igual a este valor, que es una constante, por la energía, ¿no? Lo que significa que 0,24 va a aparecer aquí, 0,24 calorías sobre Joule, que es la equivalencia que estoy anotando, debo multiplicar por 120.000, ¿no?
por 120.000 Joule, lo que permite eliminar Joule y me da Q, que es la cantidad de calor, a 28.800 calorías. $28.800 calorías, digamos, ¿no? Se pone cal, ¿no? Cal significa calorías. Y esta sería la respuesta. 28.800 calorías. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese sería el desarrollo de este primer problema referido a efecto calórico. Vamos al segundo. Segundo problema. ¿Qué intensidad de corriente eléctrica debe tener el circuito para que al circular por una resistencia de 50 ohmios produzca el calor necesario para fundir en 3 minutos 40 gramos de hielo que se encuentran a 0 grados se encuentran a 0 grados. En paréntesis hay un valor que me agrega L igual a 79 cal sobre G. Punto. Hasta ahí el texto del segundo problema. Muy bien, vamos a irlo despacito explicando para entender este tema. Vamos a colocar datos. Nos preguntan intensidad. La letra I entonces es desconocida. Nos dan una resistencia
de 50 ohmios nos dan un tiempo 3 minutos. Esto hay que llevarlo obligadamente a segundos. Son 180 segundos. Hay una masa de 40 gramos. Y nos dan un valor L. Este valor L significa calor latente. Para que tengan el significado. L significa calor latente. En este caso, de fusión del hielo, ¿no? 79 calorías, es al revés. 79 calorías sobre gramos. Bueno, todos los datos están registrados, vamos a los cálculos. Bien, en los cálculos tenemos que partir de una fórmula de calor latente. Si usted investiga, el calor latente se lo determina por una fórmula que dice cantidad de calor para la masa. Esta es una fórmula extraída de fenómenos caloríficos, ¿no? De calorimetría que se llama. Calor latente igual a cantidad de calor sobre masa. Eso nos va a permitir calcular la cantidad de calor. Despejando, ¿no? Sería M por L. L es calor latente. Reemplazamos. M es 40 gramos. Por 79 calorías sobre gramos. Entonces aquí se eliminan los gramos. Y me va a dar Q igual. Multiplicamos 40 por 79. Me da 3.160 calorías. Bien. Ese es un valor que me interesa para llevar a energía. Recuerde que energía es igual a una constante C por la cantidad de calor. Entonces, ¿recuerda cuánto vale C? En el problema anterior lo utilizamos 0,24. 0,24 es al revés la fórmula, ¿no? La fórmula que escribí es al revés. A ver, revisamos eso. Aquí es
Q, corrijo esa parte, ¿no? Porque le puse al revés. Q igual a C por W. Así es la forma. Entonces, si yo despejo W, ¿qué sería? W igual a Q sobre C, ¿no? Ahora sí, tengo bien la fórmula. Entonces, W, que es lo que necesito, es igual a Q, 3160 calorías, dividido para C, que es 0,24, calorías sobre Joule, ¿no? Ya, ese es el valor C, donde yo elimino calorías y me queda Joule, que es la unidad de energía. En este caso me da 13.166,67 Joule. Hasta ahí estamos bien, ya tengo la energía. Ahora, la fórmula de energía que habíamos utilizado es resistencia por intensidad cuadrado y por tiempo. Recuerdan la fórmula anterior, ¿no? De aquí yo lo que voy a calcular es intensidad. Entonces, despejando intensidad, como está elevado al cuadrado, entonces tengo que sacar raíz cuadrada de la energía sobre la resistencia por tiempo. Eso es despeje, ¿no? Entonces, ahora sí ya tengo la fórmula para calcular la intensidad con todos esos datos que me da. Entonces, voy a hacer el trabajo de cálculo de intensidad. Igual a la raíz cuadrada de 13.166,67 Joule sobre 50 ohmios, que es la resistencia, por el tiempo, que es 180 segundos. Bueno, se hace la operación y quedaría raíz cuadrada de 1,46 29,6 y debe salir de todo eso, me debe salir amperios cuadrados. Sacamos la raíz cuadrada de eso y tengo un aproximado de 1,21 amperios.
Y ahí termina el problema, ¿no? Esta sería la respuesta. Preguntan intensidad y esa es la intensidad que debe circular por la resistencia que me menciono. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar para continuar después.